Bueno, empecemos. En la oscuridad total de la noche, mientras toda Jerusalén duerme, Jesús es atado. Lo arrastran por las calles, en completo silencio. Su destino, el palacio de Anás, quien fuera el sumo sacerdote. Y lo que pasó en las siguientes horas, miren, no tuvo nada que ver con la justicia. Para nada. Fue más bien una carrera desesperada, una carrera contra el reloj para conseguir una cosa. Una sentencia de muerte, y tenían que conseguirla antes de que saliera el sol. Ok, la primera parada en todo este proceso es la casa de Anás. A ver, oficialmente ya no es el sumo sacerdote, pero no nos engañemos. Él es la verdadera cabeza, el cerebro de la familia sacerdotal. Su astucia, su experiencia, eran absolutamente necesarias si querían que la condena estuviera garantizada. Aquí tenemos a los dos protagonistas de esta farsa judicial. Por un lado está Anás. Él es el estratega, el que mueve los hilos desde las sombras. Su trabajo es encontrar una acusación que se sostenga. Y por otro lado está su yerno, Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Este es más directo, más rudo, sin escrúpulos, pero le falta la experiencia de su suegro. Básicamente, él está esperando a que Anás le prepare todo el terreno para poder presidir el concilio formal. Y desde el mismísimo principio, ellos mismos empiezan a romper sus propias leyes, una tras otra. A ver, la ley judía prohibía terminantemente los juicios capitales de noche. ¡Prohibido! Además, exigía que una sentencia de muerte se dictara al día siguiente del juicio, no en el momento. Y para colmo, a miembros importantes del concilio, gente que podría haber defendido a Jesús como Nicodemo, simplemente no los llamaron. Toda esta prisa, ¿saben?, ya delata que aquí hay algo muy turbio. Entonces, el Sanedrín se encuentra con un problema, pero un problema bastante gordo. Necesitaban un crimen. Y no solo uno. Para que todo su plan saliera bien, necesitaban de hecho dos acusaciones diferentes. La estrategia era de doble filo, muy astuta, pensada para funcionar en dos tribunales distintos. Primero, necesitaban una acusación judía, blasfemia. Con eso, un crimen religioso. Podían condenarlo ante el Sanedrín. Pero eso no era suficiente. Luego necesitaban una acusación romana, sedición, o sea, un crimen político. ¿Por qué? Porque solo así podían obligar a Roma a ejecutarlo. El Sanedrín por sí mismo no tenía la autoridad para dictar una pena de muerte. Así que Anás empieza a interrogar a Jesús. Anda buscando pruebas de alguna sociedad secreta, de un plan oculto para tomar el poder. Pero la respuesta de Jesús es un contraste brutal. Él le dice, a ver, yo siempre he hablado abiertamente al mundo. Nada de lo que he dicho ha sido en secreto. Ponen en evidencia que su enseñanza siempre fue pública, en el templo, en las sinagogas, justo lo contrario de lo que ellos estaban haciendo en esa noche, a escondidas. Esta respuesta tan directa deja a Anás, bueno, sin nada que decir. La frustración es tal que uno de los oficiales se enfurece y le da una bofetada. Un acto de pura violencia. Y la respuesta de Jesús, de nuevo, es increíble. No es una amenaza, no es un insulto, es un desafío a la justicia misma. Si hablé mal, dime en qué. Y si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Una calma total frente a la sinrazón. Bueno, ahora ya ante el concilio completo, todo el caso que habían montado empieza a desmoronarse. Es un desastre. Los testigos falsos que habían sobornado se contradicen entre ellos, no se ponen de acuerdo. Otras acusaciones, como la de despreciar la tradición o violar el sábado, o eran inútiles o eran muy arriesgadas para ellos mismos. Al final, después de mucho batallar, consiguen que dos testigos más o menos coincidan, pero para eso tienen que retorcer por completo unas palabras de Jesús. Una metáfora sobre su propio cuerpo la convierten en una amenaza directa al templo de Jerusalén. El caso es muy, muy débil, y ellos lo saben perfectamente. A ver, el juicio es un fracaso total. La desesperación empieza a notarse en el ambiente y Caifás se da cuenta de que se les acaba el tiempo. Así que, ¿qué hace? Tira a la basura la farsa de los testigos falsos y decide ir por una estrategia mucho más directa, la última que le queda. Va a obligar a que el propio Cristo se condene. Imaginen la escena. El sumo sacerdote se pone de pie. De golpe, su rostro está completamente desencajado por la rabia. Su voz, su postura, todo en él grita furia. Le exige a Jesús que responda, que se defienda. Pero Jesús permanece en silencio, impasible ante todas esas mentiras.
Y entonces, Caifás juega su última carta. Lo pone bajo un juramento solemne. Y esto lo cambia todo. Ya no es una simple pregunta, es una exigencia formal, hecha en el nombre del Dios viviente por la máxima autoridad religiosa del pueblo. Es un requerimiento que por ley y por honor no se podía ignorar. El silencio ya no era una opción. Y es en este preciso momento cuando Jesús por fin responde, y lo hace presentando con toda claridad quién es y cuál es su misión. Él sabe, es plenamente consciente de que esta respuesta directa es su sentencia de muerte. Pero ante ese juramento, no duda. Confiesa abiertamente su identidad divina y habla de su regreso en gloria. Esta confesión de Jesús provoca una oleada de terror en Caifás. Es increíble, pero por un segundo él ve como un flash una visión de ese juicio final que él mismo, como saduceo, negaba rotundamente. Recordemos que los saduceos no creían ni en la resurrección ni en un juicio futuro. Pero ese destello de miedo se convierte casi al instante en una furia, una rabia incontenible. Y en un acto de puro teatro, de supuesto horror, Caifás se rasca las vestiduras sacerdotales. «¡Ha blasfemado!», grita. «¿Para qué necesitamos más testigos?». Y con eso exige un veredicto ahí mismo. El concilio, casi por unanimidad, lo condena a muerte. A ver, este gesto de Caifás de rasgarse la ropa tiene un significado potentísimo. No es solo un ataque de rabia, para nada. La ley de Moisés, la ley levítica, prohibía explícitamente que el sumo sacerdote hiciera eso. Era una ofensa capital. Así que, al hacerlo, Caifás no solo está violando la ley de Dios, sino que simbólicamente se está descalificando a sí mismo como sacerdote. Ese gesto, sin que él se dé cuenta, representa la ruptura de Israel con Dios y el fin de todo ese sistema sacerdotal. Pero mientras todo esto pasaba dentro de la sala del juicio, mientras los jueces dictaban la sentencia de muerte, afuera, en el patio, en el frío de la noche, se estaba produciendo una traición. Una herida que, para Jesús, seguramente fue mucho más dolorosa que cualquier golpe. Hablamos de Pedro. Él está ahí, intentando mezclarse con la gente, que no lo reconozcan, pero lo confrontan. 1 vez, 2, 3 veces, y con cada acusación, el miedo se lo come por dentro. Sus negaciones van a más. Primero una simple evasiva, luego lo niega bajo juramento, y al final termina negando a su maestro entre maldiciones. Y justo en ese instante, justo cuando la última maldición sale de su boca y el gallo canta de nuevo, el Salvador, en medio del caos y los golpes, se gira. Deja de mirar a sus acusadores y clava su mirada directamente en su discípulo. Y en esa mirada no hay ni una pizca de ira, solo una compasión y una tristeza inmensas que le atraviesan el alma a Pedro. Es como si despertara de golpe. Se acuerda de su promesa, de cuando dijo que nunca lo negaría. Y con el corazón completamente destrozado por su propio fallo, sale corriendo de allí, huye del palacio y llora amargamente. Una vez que los líderes lo han condenado, lo entregan a la multitud, a la crueldad de la gente. Y todo esto con el visto bueno de los propios sacerdotes. El Hijo de Dios es sometido a las peores burlas, a una violencia inhumana. Le escupan en la cara, le tapan la cabeza y le golpean mofándose. Adivina quién te pegó, profeta. Y su paciencia, su nobleza, parece que solo los enfurece todavía más. Miren, todo el proceso, desde el arresto hasta esta condena, no fue un juicio. Fue un rechazo total y calculado de la ley, de la verdad y de la más mínima misericordia. Una completa farsa legal con un único objetivo. Y esto nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta hoy.